estamos en el río de Casinchíhuahua, mi abuelita, sus animales se están ahogando. Hemos rescatado el río. Hemos rescatado el río. Ha aumentado el río harto hasta el río chiquito, hasta la chiquita para allá. Ya va a subir a la chacra. Puede que aumente más porque está haciendo harta lluvia. Este es el audio grabado por un niño en un celular en el preciso momento en que sus familiares, a las 3 de la madrugada del 26 de enero, rescataban sus animales del río Casinchíhuahua, que ha aumentado su caudal producto de las lluvias incesantes y que se ha desbordado en el sector de Yurajaja, destrozando cultivos y árboles frutales. Haparim mai waxtemi hoida ji mai nya panis fano kha hatari menas wije trene no pinsaran ji kai mai como nanda kha ya kota kha uranta mai bams kha wije manda kha hamon yaxtana ya uhrep khopin gas li awal ba kona ya khanya albaigo e ramenta ganda orkhon ga mai okhmandanya kay nya waxya kone pito waxya kone la pa la kota ga pisne kone khan chay nyari khori mga ndong gusman chay kone la pa gnai pito ta imat trasa para gamshanda mayo repleto. Acá, prácticamente acá en Uruyajaja nos ha pasado acá el creciente del río, nos ha abarcado a las 2 de la mañana y como se llama, nosotros queremos el apoyo de nuestra autoridad. Acá el señor periodista Wilman Caichiwa Rojas, más bien nos está apoyando a entrevistar a estas cosas. Ahorita mi maíz todo totalmente se va a sacar el fregón, todo está malogrado. Señores, porque mira, señores, acá prácticamente estoy perdiendo casi 10.000 metros. El sector de Yurajaja pertenece a la comunidad campesina de Pichirua. Comprende unas 25 hectáreas y viven desde hace 30 años más de 100 pobladores, entre niños, jóvenes y adultos. Una extensión aproximada es de 25 hectáreas, lleno de frutales, frijol, maíz y toda clase de frutas, tantos cítricos, patos, todo lo que plantamos en esta región. ¿Cuántas familias? Somos 28 familias. ¿Un promedio de pobladores? Pobladores será de 150 a 200 pobladores. Las chacras de frijol, maíz y frutales de varias familias han sido inundados por el lodo y la arena arrastrada por el río, que se desbordó destruyendo los sacos de arena que colocaron los pobladores como defensa ribereña. Señores autoridades, toda la vez sacan ustedes y esto no protege. Ahorita mismo está rebalsando agua en la tarde, más noche, de repente ahora va a llenar de nuevo, acá nos va a llevar. Mira, totalmente está el río, va a crecer más todavía. Recién está empezando, señores. La madrugada del 26 de enero, mientras los pobladores pernoctaban, en contados segundos las chacras se convirtieron en enormes lagunas. Las chozas y los sanitarios de algunos pobladores se han destruido e incluso ya de en medio del agua, en la oscuridad de la noche, lograron rescatar a sus animales que estaban siendo arrastrados por el río. Acá en mi choza vivía, ahí 2 de la mañana nos ha abarcado el río. Todo nuestro choza se lo ha llevado al techo y hemos trasladado arriba. Allá mis cuis, mis animales, toditos, hemos trasladado 2 de la mañana. Acá a las 2 de la mañana nos ha inundado el agua. Ahí están mis frijoles, maíz total está inundado, tapado con las pajas, todas esas arenas, toda la tapa, frijoles y maíz, alfalfares y otras plantas más pequeñas que hay. Y con eso nomás nos manteníamos todo el año, porque nosotros somos gente pobre, no tenemos otro para mantenernos. Y ahora, ¿qué será de nuestra vida si no vamos a tener esta cosecha?
Los dirigentes viajaron a la ciudad de Abancay a alertar a las autoridades pertinentes de lo sucedido, quienes le dijeron que evaluarían los daños y luego les haría llegar la ayuda necesaria. Pero los pobladores reclaman que desde hace muchos años atrás tienen un proyecto de defensa ribereña ya viabilizado. Exigen que sea presupuestado dicha obra para que se ejecute el presente año, puesto que no solo está en riesgo sus cultivos, sino también sus propias vidas. Bueno, la verdad, estamos en el mismo campo, en el mismo sitio de los hechos. Y lo que estamos viendo ahorita, hemos sufrido un daño tan grande que esto no es por primera vez. Son años tras años que pasa esto, pero nosotros hemos reclamado para que se haga la defensa ribereña, nunca nos han oído, hasta nuestro trámite que se ha hecho, el foro técnico, también ha aprobado, según que dicen que han desviado hasta el presupuesto a otro sitio una vez. Entonces, hasta que acontezca vuelta ahora, porque nosotros aquí toda una vida vivimos algo de 30 años. Estamos en la zona más peligrosa. Si se sale el río acá hacia La Pampa, ¿qué ocurriría, don Víctor? Mira usted, por lo que estamos viendo ahorita, esta es la parte crítica y la parte más peligrosa. Si este muro que estamos viendo, que han hecho una vez el año 98, si bien no me recuerdo bien, una partecita algo de 50 a 60 metros, solamente haya podido proteger anoche de lo que iba el agua deslizarse a rincón a rincón. Si rompe y se va para el fondo, toda La Pampa desaparece. Sería inundado total casi los 25 hectáreas de terreno. Hoy día hemos constatado que ya muchas familias han sufrido ya la inundación. Justamente nosotros, yo mismo y mi persona, he pasado riesgo esta noche, pero gracias doy a Dios que, mira, en este muro acá estaban mis ganados. Felizmente los vecinos me pasaron la voz y tenía que evacuar. Justamente ahorita están ya más allá mis ganados que están comiendo, entonces nosotros pues pedimos de que una vez que constaten los daños y luego pues pedimos a las autoridades que no solamente que no nos paseen, porque nos han dado una paseada. Ahora hemos ido al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura nos dicen, señor, que el folder está listo, ha sido aprobado, que ha sido solamente por una observación de Jaro. Pero yo, en mi último viaje... Sí, y también nosotros queremos, más anteriormente habían solicitado ya el defensa ribereña. ¿Hay un proyecto? Hay un proyecto y hasta ahora no se realiza eso. Cada año nos está perjudicando acá nuestro frijol, nuestro maizal, todo lo que es frutales. Cada año estos ríos nos abarca y nosotros nos hemos podido de defensa ribereña, nos ha puesto costalitos. Eso no hace caso, nosotros queremos que nos haga un enmallado de piedra o si no con cemento hasta punta a punta. Somos todos damnificados de acá arriba, hasta abajo nosotros somos damnificados. Queremos un apoyo de las autoridades. Creemos que las autoridades correspondientes prioricen el proyecto de defensa ribereña en el sector de Yurajaja para garantizar las vidas de los pobladores y asegurar su producción agropecuaria, único sustento económico de sus familias. Entre tanto, también sería necesario que se ejecute con los pobladores un plan de contingencia y acciones de prevención. Y necesitamos siquiera alguna ayuda de las autoridades, a ver si nos puede ayudar. Preocupação que a porque que mais Reinat doxemos que em onda watcanco que parte peligro tem que chegar com o raico que tan kana Abancay tarico engenheiro guna menati engenheiro guna mana chasquimon cocho na manang aproba concho na leo clau kuna marin kai número chang faltan nispa newanko anjay kana mana tariga me que mane atap ima apuyusapas netakme Ari amusak manang nesot newango yang kapur Simon. Pero sofri kay año 90 mantan yang kay manyakui
defensa briñata, pero kanangana manan cuyarewan cocho. Anchay mi pasawachkan kukanan. Kay mayo yoksirok tini, iman pasaron man. Kay mayo yoksira mga kuchay liucha apawangka ko, liucha kay planta iko, kay fruta iko, kay frijol iko, kay sara iko, apanga, enatin no iko. Kita ko sa mana millonario, mana nayo kay yawan biday ko pasay. No kayo ay una parte mercado to mantener ko otra parte kay tamigigot. Aquí era vuestra choza. Esto fue un reportaje especial de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, filial Abancay. Reportó Wilman Caichigua Robles. Hasta la próxima. Permiso.